bienvenidos a esta nueva sesión de Ágora Nexo, en la plataforma en la que queremos también hablar con nuestros asociados. En este caso nos acompañan dos asociadas de la misma, dos asociadas fundadoras, con las que vamos a tratar pues, distintos temas de por qué están en este ámbito de la política. Nos acompaña Eva Saiz de Pepión Cortés, es socia fundadora de Nexo Plataforma. Muchas gracias por estar con nosotros, Eva. Buenos días, Miguel Ángel. Ella es jurista de profesión, es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, también ha ejercido como abogada especialista en Derecho de Trabajo y Relaciones Laborales y es técnico en prevención de riesgos laborales. Fue asesora política y de comunicación en el Ayuntamiento de Majadahonda. Y también nos acompaña, como no, Ana García Grimao, socia fundadora también de Nexo Plataforma. Muchas gracias por estar con nosotros, Ana. Gracias a ti, Robles. Y es licenciada de ADE por la Universidad Autónoma de Madrid, en máster en Finanzas por la University Paris-Dauphine y también grado de Psicología de la UNED y actualmente es vicepresidenta en el Departamento de Riesgos Corporativos de un gran banco internacional y también es secretaria de la Junta de la Asociación Achalay, una ONG dedicada, entre otras muchas cosas, también al desarrollo de protección y a la relación de proyectos y acciones centradas en la defensa de colectivos de riesgo en exclusión social. Principalmente trabaja con discapacidad intelectual. Bueno, pues gracias a las dos por acompañarnos. Vamos a empezar con esta sesión y vamos a hablar, como no, pues de lo cotidiano que pasa cuando alguien se involucra en política, ¿no? ¿Por qué llegamos a ella? ¿Cómo estamos haciendo las cosas? ¿Y por qué estáis aquí, ¿no? En este nuevo proyecto que es Nexo? Para empezar, os voy a preguntar esto, ¿no? ¿Cómo os estáis involucrando en política? ¿Por qué llegasteis a la política? Y, sobre todo, ¿cuál fue el motivo que os llevó a dar este paso? Eva. Bueno, la verdad es que los motivos que me llevaron a mí a la política no tienen ningún glamour. Fue un tema principal de política local. Yo me metí en política porque quería solucionar lo mal que funcionaba una escuela municipal en mi municipio, en Majadahonda. Por eso entré. Conocí a una mamá que tenía a sus hijos con los míos. Ella era concejal en el Ayuntamiento de Majadahonda y, bueno, pues me fichó, me atrapó. De todas maneras, en mi familia siempre ha habido políticos. La verdad es que es un tema que siempre nos ha interesado mucho, o sea, que digamos que lo llevaba casi en la sangre, pero ha sido una vocación tardía para mí. Bueno, en tu caso, Ana. A mí lo primero decir que me parece lo más glamuroso del mundo es querer ayudar al ciudadano, o sea que desde el querer arreglar la escuela municipal me parece un inicio que lejos de poco glamuroso es muy útil y muy necesario. Yo al revés que Eva, mi familia eran apolíticos completamente, o sea mi padre no vota y mi madre vota en blancos, imagínate, yo tenía una desafección total por la política, de hecho salía un político en casa en la tele y siempre cambiábamos de canal, pero porque ninguno me llamaba, hablaban de cosas que para mí estaban completamente desconectadas de lo que era mi realidad y no me hablaban a mí y empecé a engancharme con un partido de centro en el 2015 que de verdad sí que yo escuchaba a sus líderes en la tele y decía, estos sí me están hablando a mí. Y nada, empecé porque me acuerdo que en aquel momento decían una frase de Kennedy, ¿no? De no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país. O sea, que lo mío puede parecer más grandioso, pero es menos terrenal al final, que querer arreglar la escuela municipal. Sí, claro. Y ahí empecé, dije, oye, pues vamos a probar esto de la política, a ver cómo es. Y empecé, pues como todo el mundo, aportando mi granito de arena, trayendo firmas, yendo a carpas y te enganchó. Y me enganchó. Y te enganchó. Bueno, pues nada, una vez que ya disteis ese paso, ¿no? Y ahora habéis dado otro, que es implicaros en este nuevo proyecto que tenemos de Nexo, ¿no? ¿Cómo compagináis esta vocación que tenéis ahora también con Nexo con todas las responsabilidades? La primera como mujeres, la segunda como madres, que sois las dos madres, y también con vuestras actividades profesionales que seguís desarrollando, ¿no? Yo no sé, a mí me cuesta trabajo ver de dónde podéis sacar el tiempo, ¿no? Y sobre todo, pues eso, es una parte nueva que estáis haciendo también otra parte de exposición, ¿no? Otra vez de vuestro tiempo, de vuestros recursos, ¿no? Y bueno, ¿cómo lo hacéis? Bueno, esto efectivamente se saca de tu tiempo personal. En mi caso soy madre tengo tres hijos y la verdad es que y tienes tu trabajo, tienes tu vida personal, tienes tu actividad profesional, porque no olvidemos que todo esto se hace por pura vocación, no estar en Nexo, que es una asociación que está empezando, que se está construyendo a base de ilusión, a base de trabajo y a base de mucho voluntarismo, porque somos todos voluntarios. Entonces ese tiempo lo tienes que sacar de tu vida, pero no se lo puedes quitar ni a tus hijos ni a tu vida profesional, entonces al final te lo acabas quitando a ti. Lo que pasa es que en mi caso no me resulta nada sacrificado porque es que de verdad que tengo auténtico vicio por la política, me encanta. Entonces, lejos de ser un sacrificio, es una gozada. A mí me gusta, es una gozada. Disfruto muchísimo haciéndolo.
Bueno, pues así, que sigáis mucho tiempo, ¿no? Y tú, Ana, tienes también ya vienes de una ONG, ¿no? Tú estás muy implicada también en esa causa social y eres secretaria de una ONG, ¿no? Claro, juntas a todo esto, además, ya que te metes también aquí, ¿cómo lo haces? Organización, la verdad, realmente es que no tiene otro truco. O sea, yo tengo un calendario que lo alimento cada minuto y intento ceñirme lo máximo posible a eso. Luego es verdad que pues bueno, es lo que dice Eva, te quitas tiempo de ti, pues de tu sueño, pues vas a la peluquería menos de lo que deberías o haces deporte menos de lo que necesitas, pero es que es así, es que no hay otra. El día tiene 24 horas para todos. Está claro. Y bueno, tú tienes además un bebé, ¿no? O sea que... Tengo 2 niños, la pequeña no tiene 2 años, o sea que sí, eso es más trabajo, sí. En mi organización, mi cuadro, cuando la niña llora, ¿ves? Eso es un descuadre. Ahí la liamos. Bueno, sé qué hay que hacer. Bueno, vamos a seguir hablando un poco ahora también de presente y de futuro, ¿no? ¿Qué esperáis? Bueno, lo primero, ¿qué esperáis que esta nueva asociación Nexo Plataforma os dé, ¿no? O que pueda dar? ¿Y qué creéis que pueda aportar también desde el punto de vista político a los demás? Bueno, yo no espero que Nexo me dé nada a mí, al revés. Yo lo que quiero es ser yo quien dé a Nexo, para realmente Nexo que sea un instrumento para que todos nosotros podamos aportar a la sociedad, que es de lo que se trata. ¿Cómo hacerlo? Bueno, a ver, yo creo que hay que hacer un trabajo primero de construcción despacito, con buena letra, pico y pala, creando unos cimientos, que tengamos muy claro cuál es nuestro objetivo, dónde queremos llegar y sobre todo buscando la mejor manera de poder ayudar a la sociedad. Y no digo ayudar de forma como puede hacer una ONG, no, sino de forma política. O sea, ¿qué política podemos hacer para que nuestro país funcione mejor y para que los españoles estemos mejor en el día a día? Sí. Ese es mi objetivo. En ese día a día, ¿no? Sí. Ana. Total, es que es lo que dice Eva. Al final, a mí lo que me gusta de la política es que sea útil y que sea útil a los demás, no que sea útil al propio servicio de los partidos políticos, que no sean agencias de colocación, como hemos dicho muchas veces entre los fundadores, ¿no? Y es que la propia palabra nexo, o sea, ahora mismo hay 2 bloques que son irreconciliables, porque hemos visto cómo Pedro Sánchez ha tenido que echarse en manos de los nacionalistas porque eran incapaces de ponerse de acuerdo con el PP, que a mí eso luego lo ves en Alemania con las grandes coaliciones y te da envidia, ¿no? Y dices, joder, ¿por qué aquí tienen que estar los 2 bloques sistemáticamente enfrentados? Pues a lo mejor, como entre ellos no se pueden poner de acuerdo, quizás es que es necesaria una plataforma como Nexo, que como su nombre indica, haga de bisagra entre los partidos y que podamos llegar a grandes acuerdos y que se puedan hacer las cosas que de verdad necesita este país, que no es colocar ni a uno o a otro, ni amnistiar a uno o a otro, es arreglemos la sanidad, tengamos un debate energético de calidad, pongamos en el foco el sistema de pensiones que es insostenible, hagámoslo sostenible. De verdad, debates que yo echo en falta cuando escuchas debate en la tele a los políticos, no hablan de estas cosas, hablan de lo suyo y por eso creo que es necesaria una plataforma como Nexo que de verdad venga a cambiar las cosas que hacen falta cambiar, porque hacen falta cambiarlas. Sí, bueno, y en ese sentido además yo creo que uno de los principales temas que tratamos en nuestro decálogo y que están recogidos en los principios de nuestra asociación es principalmente las reformas, ¿no? Claro, o sea, claro. Las necesidades que tenemos de reformas en nuestro país que llevan paralizadas mucho tiempo precisamente por ese enfrentamiento entre 2 bandos, ¿no? Que a nosotros, a los ciudadanos, no nos toca, ¿no? Que eso no nos favorece para nada, ¿no? ¿Cuáles creéis que son las reformas que debemos de proponer desde Nexo, esas grandes reformas que tenemos que hacer? Eva. A ver, hacerme a mí esa pregunta tiene un puntito de peligro, porque además de las evidentes y las obvias, que algunas las ha citado Ana, la reforma de las pensiones está clara, la reforma, bueno, yo creo que también sanidad y educación. Más que, o sea, reformas lo que necesitan son grandes pactos de Estado, ¿no? Que no tengamos 17 sistemas, que no sea con la educación, por ejemplo, yo como madre es que lo veo, o sea, es que cada vez que cambia el gobierno es un pitorreo, te cambia la ley educativa, afecta, no afecta, los niños, es que yo no sé ya, mis hijos, yo ya no sé la cantidad de leyes educativas que les han tocado, te acabas perdiendo, es un follón, no te digo para los niños, pero sobre todo para los maestros, la comunidad educativa. Todo eso también, pero hay una reforma que yo también creo que es necesaria y esta es la que igual es un poquito más polémica. Creo que hay que reformar la ley del menor y creo que hay que tocar los temas de extranjería de una manera sensata, de una manera sosegada, de una manera tranquila, pero con seriedad. Creo que es un tema también que hay que afrontar.
Sí, sí, no, por supuesto. Bueno, nos quedan otros muchos, ¿no? Y ahí también, pues Ana, a mí me gustaría que nos apuntaras algunos de esos temas reformistas que estamos propagando desde Yo, al margen de los obvios, que son los que decíamos, ¿no? De reformar el sistema de pensiones, un pacto estable y a largo plazo por la sanidad pública, que de verdad creo que es el pilar del estado del bienestar que tenemos que mantener, y la educación. Por apuntar a lo que decía Eva, a mí me da envidia un sistema como el francés, que es igual en todas partes del mundo y lleva siendo igual desde los tiempos de Carlomagno. Y la selectividad francesa de una persona en París es la misma que un tío en la Polinesia francesa, y aquí es que tenemos una selectividad diferente en Madrid y en Cuenca. Es que eso no puede ser, es que eso no es sostenible, no es igualitario y deberíamos cambiarlo. Pero por apuntar otro que quizás sale del foco cuando realmente para mí es el elefante en la habitación, es el debate energético. En España, ¿por qué sistema energético queremos tirar? ¿Queremos ser como los alemanes, 100% renovables? Hagámoslo. ¿Queremos ser como los franceses, 100% nucleares? Hagámoslo. Pero es que aquí no tenemos una visión a largo plazo. Vamos un poco según lo que marque el calendario, según me convenga pactar con estos o con los otros, y si estos me piden hacer el trasvase del Ebro, pues lo hago, y si no, pues hago una central nuclear, y si no, desmantelo un cementerio nuclear. O sea, vamos como sin rumbo, ¿no? Para mi gusto, dando palos de ciego, y creo que es un debate que nos merecemos como país, porque además tenemos un riesgo por nuestra situación geográfica al final, de ser un país que sufra de grandes sequías y sufra de problemas importantes con el agua, porque, oye, que hay un problema, hay una guerra en Ucrania, sube el precio del petróleo, puedes llenar menos tu depósito de gasolina, fenomenal. Pero es que si nos quedamos sin agua no puedes vivir. Entonces es que me parece un debate de mucha altura que no les escucho a los políticos, porque creo que con el tema energético es una piedra de cambio. Y creo que ahí de verdad necesitamos tener un plan a largo plazo pensado y que sea sostenible y en base a los recursos que tiene nuestro país. No, es uno de los ejes principales que vamos a tratar en Nexo, ¿no? Y de hecho, pues ya hablaremos luego en otras sesiones de estos temas, ¿no? De una manera mucho más profunda. Bueno, ¿cómo veis la actual situación tan compleja que tenemos, ¿no? Este lío que tenemos ahora montado, ¿no? Muchas veces hablamos entre nosotros y decimos, nos da pereza, ¿no? O sea, es la verdad, ¿no? Total. No sé si seguimos con ese pensamiento de nos da pereza, ¿no? A hablar de la situación actual, ¿no? A mí me gustaría un poco, pues bueno, si quieres tú misma, Ana, comienza y nos das esa visión del total, ya que has dicho ese total. No, es que es total. A mí es que ya cuando pones la radio y escuchas, ¿no? Porque Puigdemont, porque el otro, digo, qué pereza, pues es que el tema catalán lo habíamos superado ya. Es que ese es otro de los debates, debemos de superar nuestros regionalismos. ¿Qué queremos ser como país? ¿Un Estado federal como Alemania? Pues seámoslo. ¿Qué queremos ser? ¿Un Estado centralizado? Pues seámoslo también, pero tengamos ese debate y decidamos hacia dónde queramos tirar, ¿no? Porque esto es como la manta, ¿no? Que se queda corta, y si los catalanes tiran de un lado, pues se destapa por el País Vasco, y si tiran los vascos, se destapa por Cataluña, y si no, pues Andalucía y Extremadura, la manta nunca llega. Entonces, realmente la situación política me parece atroz. Pero por esto, porque se basa en regionalismos y en lo mío para mí, y es un juego de suma cero al final, en el que lo que gana uno pierde el otro. Y luego me parece tristísimo y lamentable lo que he dicho antes, que los dos grandes partidos sean incapaces de ponerse de acuerdo por el bien del país. Es que eso no entra en mi cabeza. O sea, y al final, pues no sé, por hacer una metáfora personal, si tú con tu marido no te llevas bien, pues tomarás una decisión al final que sea lógica y racional por el bien, pues, de tus hijos o de tu casa, de lo que sea. Pues esto es un poco lo mismo. Oiga, pues papá PSOE, mamá PP, pónganse de acuerdo por el bien de todos los demás, dejen de tirar cada uno por su lado, porque es que así al final los caminos divergen, es que es imposible. Hablaba Ana de la manta y evidentemente al final la manta la que la pierden son los ciudadanos, o sea, porque nos tiran tanto de un lado y de otro que la acabamos perdiendo, Eva. Los grandes perjudicados siempre somos, cuando pasan estas cosas, somos los ciudadanos, sobre todo los ciudadanos de comunidades autónomas a lo mejor más pequeñas o que no tienen capacidad política para hacer ese chantaje, porque no tiene otra palabra para mí que la de chantaje. A mí la situación, más que pereza, me da como ha dicho Ana también, me da una pena infinita. Y me preocupa muchísimo que haya gente dispuesta en España a tragar con que se viole la Constitución o con que dejemos de estar en un Estado de Derecho con tal de que no gobierne fulanito o menganito. A mí eso me alarma, bueno, como jurista me alarma muchísimo, porque para mí lo principal es el imperio de la ley. Son las leyes que nosotros nos damos a través de nuestros representantes. Entonces, que estemos dispuestos a que los propios representantes violen las leyes que ellos mismos han aprobado, porque no quiero que gobierne este o no quiero que gobierne el otro. Y luego también, claro, me alarma muchísimo que un partido político pueda llegar al gobierno con un programa electoral y que una vez que está en el gobierno cambia el programa electoral y aquí no pasa nada. Es que eso me parece súper grave. Y luego, pero es que el problema es que no es un problema solo del Partido Socialista. No olvidemos que todo esto empezó con el bolso de Soraya Sáez de Santamaría, cuando Rajoy se fue al restaurante porque prefirió
salvar a su partido antes que preocuparse por España. Prefirió poner a España en manos de Pedro Sánchez que no dejar que gobernase Rivera, porque Rivera era más peligroso para el PP que Pedro Sánchez. Y luego llega Pedro Sánchez y, con tal de estar en el poder, se somete al chantaje nacionalista, que va más allá, que es que no es solo el chantaje nacionalista, por favor, es que nos hemos puesto en manos de un delincuente fugado. Yeah. ¿En qué momento? O sea, así está así está el mundo, así está Europa, mirándonos horrorizados. Y aquí hay gente que lo defiende y que lo justifica. Pero es que a mí, yo no sé, a mí no me entra en la cabeza, y lo que me produce mucha pena y mucha preocupación. No, hombre, es que es para estarlo, ¿no? Desde el punto de vista, además, de la acción política, como estamos diciendo, si están enfocados nada más que en esa confrontación, ¿no? Y además hay una palabra por ahí que a mí no me gusta nada, que además no existe, que le llaman enfrentismo, ¿no? Pero si eso es como ponerle un adjetivo muy suave, ¿no? A una radicalización que hay absoluta. ¿Qué pensáis de este sistema de radicalización que estamos viviendo estos últimos días? Bueno, es que al final es fruto de lo que dice Eva. Al final pones tú las manos de la llave de la gobernabilidad del país, la tiene un fugado de la justicia de este país. Es que a quien se lo cuentes parece el guión de una serie de política ficción, de verdad. Sí. Es espectacular. Pero claro, es que los extremos se alimentan, son vasos comunicantes. Entonces, al PSOE le viene muy bien que esté Vox agitando la calle, porque luego ellos sacan la bandera de que viene el lobo de la extrema derecha, y eso de hecho yo creo que es el gran acierto de Pedro Sánchez en estas elecciones. Fue aquel debate en el que Feijóo se borró, y tanto Sánchez como Yolanda Díaz agitaron muy bien el miedo de Abascal vicepresidente, y por eso están donde están. O sea, que es que al final lo mismo, a los partidos les viene muy bien, igual que en su día al PP le venía muy bien Podemos, al PSOE le viene muy bien Vox, pero no nos viene bien a los demás. O sea, pero ya a un plano muy terrenal, sales a cenar por Argüelles y es imposible, porque está Ferraz colapsado, hay lecheras de policía, hay helicópteros, y dices que igual no estoy aquí cenando tranquilamente porque me pegan con una pelota de goma o echan a correr y me veo en una manifestación que no quiero. Es que ya llega hasta ese punto de invasión de algo que realmente tampoco tendría por qué ser una manifestación normal y corriente. Nos manifestamos contra algo que no nos gusta y chimpún, pero sí, es que todo se lleva a los extremos. Lo radical. Bueno, lamentable. Cuando no somos extremos, en realidad, sí, como sociedad, si sí, coges el CIS, la gente no se define como un 1 o como un 10, la gente se define en un 4, en un 5, en un 6. Bueno, para ir terminando, vamos a ver ahora. Yo quiero referentes que tengáis en la política, porque lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Lo complejo que es encontrar líderes suficientemente sólidos, ¿no? Como para ser capaces de afrontar esas reformas de primer nivel, y después a lo mejor pues hemos hablado de Rajoy con ese momento determinado con Soraya con el bolso, hemos hablado de otras cosas, hemos hablado de Pedro Sánchez, pero claro, esos líderes al final no tienen la valentía o tienen demasiada valentía. ¿Cuáles son vuestros referentes en el ámbito de la política? A ver, te lo venía comentando por las escaleras. Yo tengo un problema, y es que yo tengo una falta absoluta de referentes en cuanto a liderazgo político. No porque no me gusten más unos que otros, que sí, pero si hablamos puramente de liderazgo político, a mí me faltan. Estoy a la busca, a la búsqueda de ese referente. En su día es verdad que a mí me atrapó la personalidad y el carisma de Rivera, ¿no? Pero también es verdad que Rivera, igual que hizo muchas cosas muy bien, luego hizo una tremendamente mal, que se cargó todo el proyecto, y es que es así. Entonces, ¿dónde encontrar un referente ahora mismo? Pues es que creo que ese es uno de los principales problemas, que no tenemos esos referentes, porque los líderes de los partidos políticos actuales, el problema es que no están liderando un proyecto político para cambiar o para mejorar el país, están liderando un proyecto político montado como una estructura de clientelar, montado como una estructura, como una agencia de colocación. Están liderando un proyecto político para estar ellos y todos los miles de personas que tienen detrás perpetuamente viviendo de la política. Y el servicio al país es muy escaso. Entonces, para mí el referente ahora mismo no existe, y es por lo que estoy metida en política precisamente, para ver si consigo desde mi pequeño y modesto granito de arena conseguir construir, conseguir ser nosotros
ese referente que creo que España necesita. Yo me habéis oído mucho hablar en Nexo de la inteligencia colectiva como un instrumento, como una herramienta para poder llegar a los objetivos que intentamos cumplir, ¿no? Claro, pero ahí siempre tiene que haber una cabeza visible, ¿no? Parece ser. ¿Puede cambiar eso en la política, Ana? ¿Tú has visto, o tú por lo menos has tenido algún referente en el ámbito político, o piensas que debe de haber un líder supremo, entre comillas? A mí me pasa como a Eva, o sea, mis referentes en la realidad es más por lo que no quiero ser, o lo que no quiero ser, o lo que no me gustaría votar, son más en negativo, no quitando quizás sí Rivera, que también me fascinó en su momento, pero no tengo referentes en la ficción, pero es que en la realidad no hay mujeres realmente en este país que sean cabezas o cabezas visibles, muy visibles de los partidos, porque no lo sé, o sea, en Alemania gobernó Angela Merkel, en UK en su día fueron los pioneros con Margaret Thatcher en los 80 y Theresa May hace no mucho. En Francia, bueno, ahora la primera ministra es una mujer, pero es que Ségolène Royal le disputó la presidencia a Sarkozy en las elecciones en el 2007. Aquí en España hemos tenido candidatas mujeres, pero nunca han sido de ninguno de los dos partidos principales, o sea que sí que me falta esa figura femenina de liderazgo político, que además es que, como tú bien dices, la inteligencia colectiva, o sea, eso es así y está demostrado, ¿no? Porque eso es una cosa muy, muy de hormonas en nuestro cerebro. Nuestro cerebro está hecho para que ponerse en alerta y es un cerebro además eficiente. Entonces, si yo entro en una sala y veo todo gente que es como yo, de mi misma edad, de mi género, de mi cultura, mi cerebro dice, voy a ahorrar energía, estos ya van a pensar lo mismo que yo, no me pongo a pensar. En cambio, si yo entro en una sala y me encuentro con gente que viene de otra cultura, de otra raza, tiene otra edad y otro género, mi cerebro se pone en alerta, dice, ojo, que igual no piensan como yo, me voy a poner a pensar. O sea que yo sí creo en esa inteligencia colectiva, pero esa inteligencia colectiva más a modo empresarial, como sería un consejo o como podría ser un consejo de ministros, pero siempre tiene que haber un líder que lleve el barco a buen puerto, que quizás no tiene por qué ser la persona que más sepa de todas las cosas, obviamente, simplemente la persona que lo sabe llevar, la que tiene carisma, pero sí que necesita, yo creo que sí la política necesita un capitán al frente del barco. Pero lo que digo, o sea, yo es que en la realidad no tengo referente, quizás es un referente negativo. Bueno, pues hoy hemos llegado al final. Pues muchas gracias a las dos por haber estado aquí. Gracias. Vamos a ir compartiendo este espacio también con otras compañeras y con otros compañeros en Nexo, como es lógico y natural, y yo he preferido empezar por vosotras porque sois dos ejemplos, ¿no?, de implicación, ¿no?, en el proyecto, tanto desde el inicio como, por supuesto, ahora en esta etapa que estamos de desarrollo. Muchas gracias a las dos. Gracias a ti, Miguel Ángel. Y a Eva.